El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Bueno, todavía estamos bajo esta situación que no nos permite aún reunirnos, congregarnos, pero no debe ser un impedimento para continuar trabajando en la obra del Señor. No debemos ponernos límites, debemos trabajar con los recursos que tenemos y bajo las circunstancias en que nos encontremos. Por ejemplo, Daniel en cautiverio en Babilonia, dice la palabra que 3 veces al día oraba, abría las ventanas de su balcón que daban hacia Jerusalén, y Daniel se las arreglaba para orar 3 veces al día. Impresionante. Aún en cautiverio, él estaba en comunión con Dios porque él sabía que había una obra que hacer ahí adentro, en medio de ese cautiverio. Y Dios lo usó para interpretar sueños increíbles que había soñado el rey. Pablo y Silas parecía que ya no había más que hacer en medio de aquel encierro en el calabozo, pero comenzaron a hacer trabajo personal, empezaron a cantar y luego vemos una manifestación de Dios muy poderosa, que aún la cárcel es sacudida y después vemos a toda una familia siendo bautizados, poniendo su fe y confianza en Jesucristo. Joel capítulo 3, verso 10 dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Qué tremendo versículo. Vas a transformar una cosa en otra, en algo que parece que es improductivo ya, ahora en algo que es productivo. Vas a forjar. De esto que estamos viviendo todos, hay que sacarle provecho y sacarle un bien para la gloria de Dios. Después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, un remanente de los cautivos de Israel regresan a Jerusalén a restaurar la ciudad, el templo, los muros destruidos, bajo la dirección de Zorobabel, quien fuera el gobernador, así como Nehemías y Esdras, fueron usados por Dios para dirigir al pueblo y hacer la obra de restauración. Aquí vemos la unidad en este pequeño remanente de judíos y el deseo de restaurar todo lo que tenía que ser levantado de nuevo, tanto en lo material como en lo espiritual. Dios vio el deseo, el compromiso, el interés, la pasión y entrega incondicional para hacerlo de este remanente. No tan solo lo decían con palabras, sino lo demostraban con hechos. Leamos un poco. Nehemías 4, verso 17. Los que edificaban en el muro, los que carreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Verso 19, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. El verso 21 dice: nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la salida del sol hasta que salían las estrellas. ¿Qué vemos aquí? Bueno, un trabajo arduo, una obra extensa. Vemos una necesidad grande, un llamado a trabajar, un llamado a unirse, a estar juntos, a comprometerse con la visión, a esforzarse, cada quien haciendo su parte sin que nada les detenga. En Daniel capítulo 11, verso 32 dice una gran verdad. La segunda parte del verso dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Una vez más, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. 2 cosas hará el pueblo de Dios. 1, se va a esforzar, y 2, va a actuar. Este es el tiempo de estas 2 verdades, ponerlas por obra en práctica, de esforzarse a hacer la voluntad de Dios en medio de todo esto que estamos viviendo,
y caminar en esa voluntad de Dios, ir en esa dirección. No puedo imaginar el nivel de compromiso que tenía esta gente regresando a los cautivos que llegaron a Jerusalén para levantar los muros. Este remanente que regresaba, no en las mejores condiciones, no en las mejores condiciones emocionales, espirituales o materiales, pero tenían el deseo, el clamor, la pasión, la entrega, el no estar conformes hasta ver la meta cumplirse. Dios les concedió verlo, palparlo, disfrutarlo, saborearlo. En el libro de Esdras capítulo 3, verso 8, vemos las primicias del fruto de tanto trabajo y esfuerzo. Vemos la colocación de los cimientos del templo. Verso 8, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Verso 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Verso 11 dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Estaban emocionados, entusiasmados, llenos de gozo, alegría, lloraban, gritaban. Dios ha sido bueno. Dios se ha movido en medio de toda esta opresión en la cual estuvimos por tanto tiempo. Hemos regresado a nuestra casa. Dios les concedió ver algo que parecía imposible. Eran cautivos en un país extraño. Se habían perdido todas las esperanzas. Pero Dios dice en Isaías 55, verso 8 en adelante, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Cuál es la actitud que debemos tener como remanente del Señor frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier contingencia, frente a cualquier adversidad? Bueno, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Un espíritu humillado ante la presencia de Dios, un espíritu quebrantado, rendidos a la voluntad de Dios, dejándonos llevar, dejándonos guiar. En conclusión, no podemos vivir con una indiferencia al compromiso, a la entrega que la obra de Dios merece. La iglesia no es un club, no es una asociación humana, no es un pasatiempo. La iglesia es la casa del Dios viviente. Pablo le escribió a Timoteo, aquel joven discípulo, en 1 Timoteo 3:14, debes saber cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto es la iglesia. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, hermanos,
Es tiempo de trabajar. Es tiempo de trabajar, iglesia. En medio de todo esto, puedes orar por alguien, puedes aconsejar, puedes escribirle un texto, puedes hacer una llamada, alienta, anima, léele la palabra a alguien, ora por alguien. Es tiempo de trabajar, iglesia, de poner manos a la obra. No te afanes haciendo cosas que olvides lo primordial, lo principal. No te afanes metido o metida en las noticias que no hablan de otra cosa más de la pandemia y este virus, de las muertes. Bueno, no debemos de ignorar todo esto, pero no debemos de estar siendo absorbidos por todo esto. Hay algo más productivo que hacer desde esta situación en que nos encontremos. Daniel en el cautiverio, José en la Biblia también desde en el cautiverio en Egipto, Pablo y Silas en esa cárcel. Bueno, aún Pablo cuando iba rumbo a Roma en su último viaje, él iba cautivo, aún ahí haciendo la obra, Dios moviéndose a través de su vida. La única obra en aquello que invirtamos tiempo aquí en la tierra es la obra de Dios, que nos va a rendir y que de veras vamos a tener una gran recompensa. Para terminar, Pablo dedica casi todo un capítulo recordando a hermanos comprometidos con la iglesia, con la obra de Dios, y les dice en Filipenses 4, el verso 13, muy conocido este pasaje: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está hablando en el contexto de este pasaje. Es una situación difícil que Pablo ha estado viviendo, económica, quizás moral, física, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios está al tanto de nuestras necesidades básicas, materiales, y también al tanto de nuestras necesidades espirituales. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿A quién has ministrado en estos días? Ya vamos para 2 meses. ¿A quién has llamado y le has alentado? ¿A quién le has mandado un texto dándole palabras de aliento, de vida, compartiéndole algo que Dios te habló, que Dios te ha dado? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ministra a otros, bendice a otros, háblales de la palabra, enséñales lo que Dios te ha enseñado. Actúa, que no te absorba tu casa, tus quehaceres, o la calle incluso, porque ahora vemos más gente en la calle, ¿verdad? Ya ir a Walmart es un recreo, es ir al recreo, salir al recreo. Que no nos absorba la vida como se está viviendo mucha gente, como la está viviendo mucha gente el día de hoy. Oro para que Dios nos dé este espíritu, un espíritu de deseo de conocer a Dios más y más y de esforzarnos en aquello que Él quiere que actuemos. Esa es mi oración. Que Dios les bendiga.